El funeral de mi esposo se detuvo con una carcajada. Mi nuera gritó que mi vestido era barato y me llamó sin clase frente a todos. La frase cayó como un golpe seco en medio de los rezos, y de inmediato sentí como decenas de miradas se clavaban en mí, no con compasión, sino con desprecio. Ese momento, que debía estar marcado por el luto y la memoria, se convirtió en una exhibición cruel donde yo era la víctima perfecta. El sacerdote intentó continuar con la ceremonia, pero las palabras hirientes habían cortado el aire como un cuchillo. No era un comentario aislado, era una sentencia pública. Algunas mujeres se acomodaron el collar con gesto altivo, los hombres intercambiaron miradas incómodas, y un grupo de jóvenes esbozó sonrisas contenidas, celebrando en silencio la burla disfrazada de broma. Yo permanecí erguida, sin permitir que mis hombros se hundieran, aunque la sangre me ardía por dentro como un fuego imposible de apagar. Lo que hacía más doloroso aquel ataque no era el insulto en sí, sino el instante elegido. Mi nuera esperó el momento más sagrado, frente al ataúd de mi esposo cubierto de flores blancas, para reducirme a una caricatura de viuda sin elegancia. No buscaba reírse de un vestido, buscaba anularme frente a todos, borrar mi nombre, mostrar que yo era una intrusa en la familia. Y el silencio de los demás fue la confirmación de su triunfo, nadie salió en mi defensa, nadie detuvo esa risa que resonaba como una campana rota en medio del duelo. Apreté el pañuelo entre mis manos, no para secar lágrimas, sino para contener la rabia que amenazaba con quebrar mi compostura. Observé de reojo cómo algunos desviaban la vista, incapaces de sostener mi mirada, mientras otros me observaban con esa mezcla de curiosidad y desprecio reservada para quienes caen en desgracia. Todo lo que yo había construido durante décadas quedaba reducido a un rumor venenoso sobre una prenda. El ataúd frente a mí se volvió un telón de fondo que amplificaba la crueldad. En lugar de rezos, lo que dominaba era la sensación de que mi dignidad había sido arrancada en público. Y sin embargo, yo sabía algo que ellos ignoraban, ese vestido negro no era barato, ni vulgar. Era un modelo exclusivo que representaba mucho más que moda, era el fruto de todo lo que había creado en silencio. Pero aún no era el momento de revelarlo. Tenía que dejar que la burla creciera, que la crueldad se expandiera, que todos se convencieran de que yo era la mujer humillada que imaginaban. Solo entonces, cuando creyeran haberme aplastado, entenderían quién era yo en realidad. Me mantuve en pie, con la espalda recta, sosteniendo el peso de cada mirada como si cargara con todas las flores que adornaban el féretro. El murmullo regresó poco a poco, ahora cargado de cuchicheos, sonrisas envenenadas y gestos calculados. Nadie sabía que ese mismo instante, marcado por la humillación, sería también el inicio de un juicio silencioso donde cada palabra de desprecio se transformaría en evidencia. Y cuando llegara la hora de mostrar la verdad, no habría redención para quienes disfrutaron de verme caer. Después de aquella risa que desgarró el silencio del funeral, mi memoria me llevó a un tiempo donde la dignidad se construía con sacrificios invisibles. Eran días en que la vida pesaba como una carga imposible, y aún así no podía permitirme descansar porque había un hijo pequeño que necesitaba alimento y un techo. Apenas cumplía 20 años cuando conseguí mi primera máquina de coser, usada, oxidada, adquirida con el poco dinero que había ahorrado limpiando casas ajenas. Mientras mi esposo regresaba agotado de la construcción con las manos llenas de polvo y las uñas quebradas, yo encendía una lámpara vieja y me sentaba a coser sin importar el cansancio acumulado. Las noches se convertían en madrugadas interminables en las que el sonido metálico de la aguja acompañaba el llanto de mi niño. Muchas veces el hilo se enredaba y mis dedos se abrían en heridas que escocían con cada puntada, pero nunca solté aquella máquina porque de ella dependía la posibilidad de sobrevivir. El cuarto donde vivíamos estaba húmedo, el piso siempre frío, y cada vez que la lluvia golpeaba el techo de lámina parecía que el mundo entero se caía encima. Sin embargo, yo permanecía inclinada sobre la tela, luchando contra la desesperanza que intentaba derrotarme. Los recuerdos se agolpan como si estuvieran esperando ser contados. La ocasión en que nos cortaron la luz porque no alcanzaba el dinero para pagarla y tuve que coser a la luz de una vela. La mañana en que calenté agua en una olla para bañar al niño porque no había gas. Las veces que caminé kilómetros bajo el sol con los zapatos rotos para entregar un vestido terminado y recibir apenas unas monedas. Nada de eso fue suficiente para detenerme, porque en cada costura sentía que estaba tejiendo también un futuro distinto, aunque nadie lo reconociera. El pequeño taller improvisado en la mesa de la cocina empezó a transformarse poco a poco en algo más grande.
Primero llegaron encargos sencillos, vestidos para bautizos o bodas humildes, prendas que parecían insignificantes para los demás pero que yo confeccionaba con el mismo cuidado con el que se cuida una vida. Mi nombre comenzó a circular de boca en boca, porque quienes recibían mis vestidos notaban que no estaban hechos a la carrera ni con indiferencia, sino con el amor de alguien que había aprendido a pelear cada día contra la escasez. Esa reputación silenciosa me abrió puertas inesperadas. Una clienta de la capital viajó hasta mi barrio para pedirme un diseño especial, y cuando vi su coche estacionado frente a mi casa supe que mis puntadas habían empezado a resonar más allá de aquellas paredes húmedas. No fue un salto inmediato hacia la abundancia, porque por cada logro llegaba un nuevo obstáculo, deudas, cansancio extremo, clientes que no pagaban a tiempo. Pero mientras otros se rendían yo siempre escuchaba dentro de mí una voz persistente que repetía, aguanta un poco más, cose un vestido más, entrega una prenda más. Esa voz fue la que me sostuvo cuando todo parecía hundirse. Mis hijos crecieron viendo cómo sus ropas nacían de mis manos antes que de una tienda, comprendiendo que no había lujos pero tampoco carencias esenciales. Yo me aseguraba de que nunca faltara comida en la mesa ni libros en sus mochilas, aunque para lograrlo tuviera que renunciar al descanso y a los sueños juveniles que otras mujeres de mi edad aún podían permitirse. Con el paso del tiempo, mis vestidos llegaron a pasarelas pequeñas, luego a boutiques, y después escaparates donde ya no se hablaba de una costurera anónima, sino de una diseñadora cuyo apellido empezaba a ser sinónimo de elegancia y resistencia. Ese apellido que hoy mi nuera desprecia fue forjado con noches en vela, lágrimas ocultas y manos endurecidas por el trabajo. No me lo regaló nadie, no lo heredé, no me cayó del cielo. Fue un escudo tejido con paciencia y un legado construido con sacrificio. Resulta casi irónico pensar que la misma mujer que se reía de mí en el funeral recibía un sueldo gracias a la empresa que yo levanté con mis propias manos. Esa ironía me atravesaba como una espina, porque confirmaba lo fácil que resulta olvidar de dónde viene lo que se tiene cuando nunca se ha luchado para conseguirlo. El vestido negro que hoy llevaba puesto y que ella llamó barato no era una prenda cualquiera. Representaba cada noche de desvelo, cada jornada en que el hambre me acompañaba como sombra, cada momento en que pensé que no podría más y aún así seguí cosiendo. Nadie en esa sala de flores blancas y rezos sabía que ese diseño exclusivo había nacido de mi historia, y que cada puntada llevaba dentro la memoria de batallas silenciosas que me habían hecho fuerte. Permanecí de pie en el funeral no solo como viuda, sino como mujer que había sobrevivido a todo, y por eso sabía que aquella humillación, por más cruel que pareciera, nunca sería suficiente para destruirme. La burla que interrumpió el funeral no se desvaneció con los rezos ni con el murmullo posterior, más bien se convirtió en la semilla de un ambiente cargado de hostilidad que fue creciendo como una sombra en cada encuentro. Las reuniones familiares, que alguna vez fueron espacios de conversación y cercanía, empezaron a transformarse en escenarios donde los gestos calculados y las palabras afiladas tenían la única intención de recordarme que mi presencia resultaba incómoda. La sensación era la de caminar sobre un terreno minado, sabiendo que cualquier paso podía convertirse en motivo de nuevas risas o comentarios maliciosos. Las comidas en aquella mesa larga dejaron de ser momentos de unión para convertirse en un campo de batalla invisible donde cada mirada servía como una flecha envenenada. Mi nuera no perdía oportunidad de deslizar frases disfrazadas de chiste, pequeñas puñaladas que buscaban minar mi dignidad frente a todos. Hablaba de mi gusto supuestamente anticuado, de mi estilo al que llamaba pasado de moda, insinuaba que mi vida había sido sostenida únicamente por la suerte de casarme con un hombre trabajador. Sus palabras no quedaban en el aire, porque siempre encontraban cómplices. Algunos reían con disimulo, otros asentían en silencio. Y los que no querían involucrarse guardaban una indiferencia que dolía tanto como la burla misma. Los hijos, cegados por los lujos recientes, comenzaron a tratarme como si fuera una sombra de lo que alguna vez representé. La gratitud se desdibujó de sus gestos, y en su lugar apareció un tono condescendiente que me reducía a un estorbo. Ya no hablaban con respeto, sino con la frialdad de quienes creen que el tiempo borró cualquier sacrificio anterior. En sus ojos podía leer la misma dureza que en las frases de mi nuera, como si todos hubieran decidido en conjunto que mi nombre debía ser apartado y relegado. Los nietos, demasiado pequeños para comprender la raíz de esa dureza, repetían sin filtro las frases que escuchaban en casa. En medio de juegos inocentes me señalaban diciendo que mi ropa parecía vieja o que mi casa olía a pobreza. Sus palabras eran dagas diminutas,
pero más dolorosas que cualquier ataque directo, porque confirmaban que la crueldad se transmitía como una herencia invisible. Lo que en apariencia era un simple comentario infantil representaba en realidad la semilla de un desprecio que estaba creciendo sin que nadie lo detuviera. Dentro de la empresa que yo había levantado desde la nada ocurría algo parecido. El motor que sostenía a todos seguía funcionando con mi esfuerzo silencioso, aunque nadie lo reconociera. Resultaba irónico observar cómo trabajaban bajo un nombre que les daba prestigio y estabilidad económica, mientras en privado se empeñaban en presentarme como una figura sin importancia. No existía mayor crueldad que recibir el sueldo gracias a lo que yo había construido y, al mismo tiempo, negar la voz y el lugar de quien lo hizo posible. El círculo social también se dejó arrastrar por esa corriente de desprecio. Amigos, conocidos y socios que antes me saludaban con respeto comenzaron a dirigirme apenas un gesto frío, convencidos por rumores que me pintaban como una mujer desfasada y sin relevancia. Las reuniones se convirtieron en pasillos de cuchicheos, donde mi nombre aparecía acompañado de comentarios hirientes sobre mi apariencia, mi vestimenta o mi supuesta incapacidad para seguir al frente. Cada palabra que llegaba a mis oídos se sumaba como una piedra más a la montaña de ofensas que cargaba en silencio. Nada de aquello era casual. Detrás de cada sonrisa altiva de mi nuera se escondía una ambición clara, arrebatarme el control de lo que yo había levantado y borrar cualquier huella de mi legado. No buscaba únicamente ridiculizarme con comentarios sobre un vestido, su objetivo era mucho más profundo, quería apropiarse de mi lugar, desplazarme del centro de la familia y quedarse con la herencia de mi nombre. Ese plan se alimentaba de cada mirada de desprecio, de cada risa contenida, de cada silencio cómplice que fortalecía su posición. La tensión aumentaba como un hilo invisible que rodeaba mi cuello y se apretaba un poco más en cada encuentro. No era solo la burla de un día, era un patrón constante, una maquinaria de desprecio que trabajaba sin descanso para presentarme como débil, irrelevante y ridícula. La crueldad de esa estrategia radicaba en su lentitud, no buscaba un golpe rápido, sino una erosión continua que me obligara a rendirme. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que cada ofensa estaba siendo guardada dentro de mí como quien acumula pruebas para un juicio inevitable. El silencio con el que respondía no era resignación ni cobardía, era preparación. Guardaba en lo más profundo la certeza de que llegaría el instante en que toda esa crueldad alcanzaría un límite. Y cuando ese día llegara tendría la oportunidad de mostrar la verdad que escondía bajo la apariencia de fragilidad. Mi nuera creía que estaba construyendo mi final, sin darse cuenta de que lo único que hacía era anunciar el principio de su propia derrota. La tensión acumulada después del funeral alcanzó un punto insoportable cuando se convocó a una reunión con la excusa de organizar los asuntos pendientes de la familia. La casa estaba llena, los rostros se mostraban expectantes y el ambiente tenía la densidad de un juicio colectivo. Me senté en un extremo de la sala con la carpeta de documentos aún cerrada, fingiendo calma aunque dentro de mí sentía el retumbar de un tambor que anticipaba tormenta. Mi nuera, vestida con un conjunto que pretendía elegancia y una expresión de triunfo imposible de disimular, se levantó lentamente y ocupó el centro del salón. La barbilla erguida, los hombros rectos y la seguridad de quien cree tener el control absoluto la acompañaban mientras recorría con la mirada cada rincón, asegurándose de que nadie escapara a su discurso. Su voz salió firme, clara, proyectada para llegar a todos, y aunque intentaba teñirla de respeto, cada frase contenía veneno cuidadosamente dosificado. Sabemos que los tiempos cambian y que las responsabilidades no pueden permanecer eternamente en las mismas manos. Hay etapas que deben cerrarse con dignidad y este es el momento de reconocer que el pasado pertenece al pasado, comenzó diciendo con un tono solemne que buscaba aprobación inmediata. El murmullo recorrió la sala, algunos asintieron con la cabeza, otros se acomodaron en sus asientos como si la frase hubiera confirmado lo que ya esperaban escuchar. Yo permanecí en silencio, observando, midiendo cada palabra, dejando que su discurso se desplegara como una red en la que ella misma terminaría atrapada. Continuó con un aire de falsa compasión que solo reforzaba la crueldad de sus intenciones. Nadie niega el esfuerzo que en algún momento se hizo, pero las cosas se han transformado y necesitamos una visión fresca. Un liderazgo renovado, alguien capaz de estar a la altura de las exigencias actuales. Con todo respeto, lo que en el pasado parecía innovación hoy resulta anticuado. Su tono era de juez que dicta sentencia, y cada palabra caía sobre mí como un peso destinado a enterrarme frente a los presentes. La sala permanecía en silencio,
Todos aguardaban una respuesta que yo me negaba a dar, y esa falta de reacción la envalentonó aún más. La sonrisa se ensanchó en su rostro cuando lanzó la estocada que llevaba tiempo preparando. No es justo seguir aparentando que se tiene lo que ya no se puede sostener. Los vestidos que alguna vez parecieron exclusivos hoy no despiertan interés. Las ideas que antes parecían brillantes se han quedado rezagadas y el apellido que en su momento abrió puertas ahora apenas se sostiene con recuerdos. Con cariño y con respeto, hay que aceptar que este ciclo terminó. Los murmullos se convirtieron en ecos de aprobación, pequeñas sonrisas surgieron entre algunos asistentes y no faltaron quienes aplaudieron tímidamente como si hubieran presenciado un discurso de valentía. Yo seguía en mi lugar, inmóvil, con la mirada serena, resistiendo la presión que buscaba quebrarme frente a todos. Ella aprovechó la inercia y se permitió elevar aún más el tono, saboreando cada palabra. Lo que necesitamos ahora es un paso firme hacia adelante, permitir que nuevas generaciones ocupen el lugar que merecen. Nadie aquí desea ofender, pero todos sabemos que la verdadera clase está en adaptarse y quienes no lo hacen terminan siendo un peso para los demás. Aquella frase arrancó un murmullo general de aprobación, como si hubiera pronunciado una verdad innegable, y en su rostro se dibujó la certeza de haber ganado la partida. Los aplausos se multiplicaron, primero tímidos y luego más firmes, llenando la sala con un sonido que pretendía sellar mi derrota. Cada palmada era un golpe que buscaba reducir mi dignidad, cada gesto de aprobación se convertía en una piedra más sobre mis hombros. Me observaban convencidos de que no tenía fuerzas para responder, seguros de que la mujer que permanecía en silencio frente a ellos ya estaba derrotada. Sin embargo, mi silencio no era rendición, era estrategia. Necesitaba que todos creyeran en aquella ilusión de victoria, que se confiaran en la aparente fuerza de un discurso preparado con ambición y crueldad. Guardaba en mis manos una verdad que nadie sospechaba, un as bajo la manga que solo revelaría cuando la humillación alcanzara su punto máximo. Era imprescindible dejar que su soberbia creciera hasta el límite, porque mientras más alto subiera, más devastadora sería la caída. La voz de mi nuera bajó un tono para rematar con una frase envuelta en falsa misericordia. Hoy no se trata de juzgar, sino de reconocer la realidad. Debemos aceptar que lo mejor para todos es cerrar este capítulo y dar paso a un futuro más sólido donde los errores del pasado no se repitan. La sala explotó en un murmullo de satisfacción, nadie parecía dispuesto a contradecirla y nadie levantó la voz para defenderme. Todo parecía decidido, la sentencia estaba dictada y yo debía desaparecer en silencio. Pero en ese instante, mientras los aplausos resonaban y las miradas cargadas de desprecio se clavaban sobre mí, comprendí que había llegado el momento de preparar la revelación. Cada palabra cruel que ella había pronunciado se convertiría en el eco de su propia derrota, y mi silencio, hasta entonces interpretado como debilidad, se transformaría en el arma más peligrosa que alguien pudiera imaginar. La calma en mi rostro ocultaba la chispa de una verdad que pronto iluminaría aquella sala como un relámpago en plena oscuridad, y entonces ninguno de los presentes volvería a mirarme con desprecio. Los aplausos que pretendían sellar mi derrota todavía resonaban en las paredes cuando decidí ponerme de pie con un movimiento lento y firme que obligó a todos a guardar silencio. No porque me temieran sino porque la serenidad desconcertante que irradiaba resultaba incompatible con la escena de supuesta humillación que acababan de presenciar. Y avancé hacia el centro de la sala con la carpeta de documentos presionada contra el pecho como si fuera un escudo invisible que todavía no necesitaba mostrar, mientras las miradas se tensaban, unas cargadas de curiosidad y otras de desprecio, y mi nuera me observaba con la seguridad arrogante de quien cree haber ganado antes de tiempo. Una respiración profunda me bastó para que la voz surgiera clara, sin gritos, sin titubeos, porque la fuerza no residía en el volumen sino en la verdad acumulada durante años de trabajo y sacrificio. Y con esa calma empecé diciendo que en aquella casa se había confundido la elegancia con el ruido, el respeto con la apariencia y el valor con el precio. Que se me había señalado por un vestido negro convertido en motivo de burla pública y que si deseaban convertir la tela en medida de dignidad era justo hablar de ese vestido y de la historia que cargaba en cada puntada, porque si querían espectáculo lo tendrían, pero con pruebas y memoria. Abrí la carpeta con un gesto pausado y dejé que se vieran primero varias fotografías impresas en papel grueso, bocetos a lápiz con anotaciones precisas, fichas técnicas con fechas y números de registro, etiquetas de control de calidad con mi firma, y mientras sostenía la primera imagen expliqué que ese diseño no había salido de un catálogo común ni de una boutique cualquiera.
que había nacido en una madrugada de desvelo cuando la aguja se resistía a obedecer y aún así conseguí domarla, que fue moldeado en el taller donde pasé años cosiendo hasta que los dedos me ardían, que recibió ajustes minuciosos en hombros, cintura y caída hasta lograr que el movimiento se pareciera al fluir del agua, que ese vestido, el mismo que habían llamado barato, formaba parte de una colección privada jamás expuesta al público y que, por contrato, solo podía usarse en ocasiones estrictamente familiares o institucionales. Un murmullo inquieto recorrió el salón cuando mostré el contrato notariado con el sello visible, porque las palabras dejaron de ser discurso y se transformaron en pruebas. Y entonces pregunté con serenidad si alguien deseaba saber cuánto valía ese modelo, si realmente estaban listos para hablar de cifras en lugar de chismes. Y como nadie respondió más que con muecas nerviosas, informé que la valoración oficial, asegurada para traslado internacional, superaba el $1.000.000, que no era un número inflado para impresionar sino una tasación certificada por peritos, que cada hilo tenía registro de lote y cada bordado estaba hecho a mano, que no existían copias y que cualquier intento de reproducirlo era considerado falsificación, motivo por el cual jamás se había puesto en vitrinas ni en pasarelas públicas. Expliqué también por qué ese diseño estaba en mi cuerpo y no en el escaparate de una tienda, y recordé con voz firme que durante años prefería hablar poco y trabajar mucho. Que mi nombre se fue extendiendo de boca en boca hasta convertirse en marca, que esa marca sostiene la nómina de decenas de familias y que, por ironías de la vida, también paga el sueldo de la persona que se permitió llamarme sin clase frente a todos, y mientras lo decía extendí una hoja con membrete de recursos humanos, señalando con el dedo la línea exacta donde aparecía el nombre de mi nuera, compuesto, salario y fecha de ingreso, confirmando que su contrato dependía del apellido que despreciaba. Sin dar espacio a interrupciones coloqué sobre la mesa otro documento con el sello del área jurídica donde constaba la cláusula de ética interna que prohíbe actos de difamación, desprestigio deliberado y daño a la imagen de la compañía en cualquier contexto público, especialmente en ceremonias vinculadas a la familia fundadora, y aclaré que el funeral de mi esposo, cofundador honorario, había sido convertido por su risa en un escenario de burla que manchaba la identidad de la marca, lo cual activaba sanciones que iban desde la suspensión sin sueldo hasta la rescisión inmediata, decisión que no se tomaba por capricho sino por protección de un patrimonio que pertenecía no solo a mí, sino a todos los que trabajaban en la empresa. La sala se hundió en un silencio distinto al anterior. Ya no era el silencio de burla sino el de quienes empiezan a entender que la situación dejó de ser un juego familiar y se convirtió en un acto con consecuencias reales. Y cuando mi nuera intentó intervenir con un gesto de impaciencia, levanté la mano con calma para que esperara y extraje la carta final. Una notificación con fecha del día anterior firmada por el director jurídico y por mí como fundadora, en la que se informaba la rescisión de su contrato por violación grave al Código de Conducta, con detalle de los hechos, testigos y copia de audios grabados en el funeral donde su burla quedaba registrada palabra por palabra. Y al leer en voz alta la frase despido ya firmado, varios asistentes no pudieron contener una exclamación ahogada. No me interesaba que aquello se interpretara como venganza, por eso aclaré que las reglas eran para todos, incluso para mí, que la verdadera elegancia consistía en respetar que nadie está por encima de la dignidad ajena y que no pensaba permitir que la memoria de mi esposo fuera recordada como el día en que una risa vulgar pisoteó su nombre. Y al decirlo dirigí la mirada al retrato del difunto, toqué el marco con la yema de los dedos y prometí que su apellido seguiría significando trabajo limpio y dignidad, no arrogancia ni crueldad. Los hijos se movieron inquietos en sus asientos, quizá conscientes de que habían permitido que la voz de otro sustituyera la suya propia, y sin lágrimas ni reproches los invité a reflexionar con una verdad sencilla. La casa donde viven, la comida que comparten y los estudios que presumen fueron posibles gracias a una vida entera de noches sin descanso, a unas manos heridas que nunca se rindieron. Que si alguien en esa sala cree tener derecho a humillar debe recordar que ese derecho no existe. Cuando su bienestar nació del sacrificio que ahora desprecian. Me dirigí de nuevo a mi nuera para decirle que aunque la rescisión estaba confirmada, tenía aún una oportunidad de mirar de frente sus actos, que podía empezar reconociendo el daño, pidiendo perdón a la memoria de quien despedíamos y comprometiéndose a reparar con trabajo comunitario en la fundación que lleva nuestro nombre, que no era un trueque ni un perdón gratuito, que el despido seguía firme. Pero que la clase verdadera no se mide en joyas ni en vestidos sino en la capacidad de reconocer errores y aprender de ellos.
El ambiente cambió de manera palpable cuando un pariente que había reído en el funeral se levantó para disculparse y admitir su vergüenza. Cuando una de las mujeres que antes acomodó su collar con gesto altivo confesó que nunca imaginó el origen del vestido y pidió perdón por sus comentarios. Cuando un joven que había hecho chistes bajó la vista con el rostro encendido, porque lo que había comenzado como espectáculo de humillación se transformó en un espejo incómodo para todos los que participaron. Guardé los documentos de nuevo en la carpeta y cerré la intervención con una frase simple y contundente. En esta familia y en esta empresa la elegancia se mide por el respeto. Que nadie volvería a cruzar esa línea sin consecuencias, que mi silencio no fue debilidad sino paciencia. Y que el mismo silencio que interpretaron como derrota era la fuerza que me permitió esperar hasta hoy para que cada palabra cruel se volviera prueba en su contra. El salón entero, que horas antes parecía un tribunal dispuesto a condenarme, se convirtió en un espacio de verdad donde ya no fue necesario alzar la voz para recuperar la dignidad. Y mientras la calma regresaba comprendí que la burla había muerto en el mismo instante en que la verdad salió a la luz, porque lo que estaba en juego nunca fue un vestido, fue la historia que lo cosió y el apellido que lo sostiene. El ambiente de la sala cambió de manera brutal en cuanto mis últimas palabras se apagaron y la evidencia quedó sobre la mesa. Porque lo que antes había sido una corriente de aplausos cómplices se transformó en un silencio espeso donde cada persona parecía mirar hacia adentro, incapaz de sostener la culpa que de pronto pesaba en los hombros de todos. Nadie se atrevía a romperlo, hasta que la primera voz surgió quebrada y llena de desesperación, fue la de mi nuera que, con un temblor en las manos y la respiración agitada, intentó recuperar la seguridad que minutos antes la había hecho dueña de aquel espacio, balbuceando justificaciones que se enredaban unas con otras, acusaciones vagas que se contradecían. Afirmaciones nerviosas que buscaban culparme de venganza y manipulación, pero que sonaban huecas frente a los documentos, las firmas y las grabaciones que ya nadie podía negar. El desconcierto se apoderó de quienes hasta hacía poco habían permanecido cómodos en su papel de jueces silenciosos. Porque las palabras atropelladas de ella no encontraban respaldo en ninguna mirada y la firmeza inicial se desmoronaba frente al peso de la verdad, transformando su figura altiva en un espectáculo de desesperación. Los hijos, atrapados entre la lealtad mal entendida y la evidencia inapelable, se movían inquietos en sus asientos, algunos bajaban la vista para evitar mi mirada. Otros susurraban frases cortas entre dientes como si quisieran deslindarse de la complicidad que los había mantenido al lado de su cuñada. Y ese grupo que antes se mostraba arrogante se deshacía poco a poco frente al caos que ya no podían controlar. Los suegros intentaron intervenir con frases tibias que llegaban tarde, palabras confusas que pedían calma y sugerían que todo se había malinterpretado. Pero la debilidad de sus voces resultaba inútil frente a la contundencia de los documentos, y en lugar de apaciguar las aguas solo consiguieron que las miradas se volvieran hacia ellos con un reproche silencioso. Porque la complicidad del silencio también pesa cuando se ha permitido que el veneno crezca sin freno. Los más jóvenes, que en el funeral habían encontrado diversión en la burla, bajaban la vista con el rostro encendido, algunos jugaban nerviosos con las manos, otros se removían en las sillas para disimular la incomodidad. Y la vergüenza colectiva se expandía como un eco que nadie podía detener. Porque todos entendían que la risa compartida los había convertido en cómplices de un acto que ahora los exhibía frente a toda la familia y frente a sí mismos. El salón entero se transformó en un torbellino de voces superpuestas, unos pedían disculpas apresuradas, otros buscaban excusas para explicar lo inexplicable, varios discutían entre sí tratando de limpiar su imagen. Y el aire se llenaba de un ruido caótico que contrastaba con el silencio solemne del inicio. Cada palabra pronunciada en esa confusión se convertía en un intento desesperado por borrar lo sucedido, pero el peso de la verdad era imposible de ocultar. Porque lo que había comenzado como burla ya se había fijado en la memoria de todos como una humillación que se volvió en contra de quienes la provocaron. La figura de mi nuera se quebraba con cada segundo, los pasos vacilantes con los que intentó abandonar la sala la delataban. La frente ya no se sostenía erguida y los ojos se llenaban de lágrimas contenidas que no lograban caer, porque incluso su llanto parecía incapaz de borrar el desprecio que ahora caía sobre ella. Quiso abrir la puerta para huir, pero fue su propio esposo quien la detuvo con un gesto seco, incapaz de soportar la vergüenza de haber estado de su lado, y en ese instante su máscara cayó por completo. El rostro altivo se transformó en una mueca de derrota y la respiración acelerada terminó de revelar lo que en verdad era, una mujer desnuda de poder. Los invitados ajenos a la familia,
Socios y conocidos que habían acudido por compromiso, intercambiaban miradas cargadas de sorpresa. Algunos sacaban discretamente el teléfono no para grabar sino para enviar mensajes que pronto circularían en sus círculos más amplios, porque el escándalo ya no podía quedarse entre esas paredes. Había cruzado el límite y se estaba convirtiendo en un hecho social, un rumor que crecería como fuego y que marcaría para siempre la reputación de quienes participaron. Lo que comenzó como un ataque contra mi dignidad se convertía ahora en un estigma público que perseguiría a mi nuera más allá de la familia, porque la sociedad siempre recuerda más las caídas que los triunfos. Yo permanecí de pie en medio de aquel caos, con la carpeta cerrada en mis manos y la serenidad intacta, observando cómo la sala entera se derrumbaba bajo el peso de las consecuencias inmediatas. No necesitaba añadir más pruebas ni levantar la voz, porque la reacción colectiva era suficiente para mostrar que la verdad se había impuesto, y cada disculpa a medias. Cada mirada esquiva y cada lágrima contenida eran parte de una justicia que no requirió venganza, solo paciencia, porque la humillación que en su día cayó sobre mí regresaba multiplicada contra quienes la habían sembrado, dejando claro que ninguna burla queda impune cuando la dignidad se mantiene en pie. Cuando los murmullos se fueron apagando y los invitados comenzaron a retirarse con pasos lentos cargados de vergüenza, pedí que mis hijos permanecieran conmigo en la sala porque necesitaba hablarles sin testigos, sin el ruido de terceros y sin el amparo de la multitud. Cerré la carpeta con un gesto firme que no admitía réplica y los miré con una serenidad que escondía el cansancio de toda una vida. Porque la evidencia ya había cumplido su función y lo que seguía no se trataba de documentos ni de pruebas, sino de una conversación que marcaría el límite entre la mujer que los crió y los adultos que olvidaron la raíz de lo que son. Costó que dijeran algo, tal vez porque la soberbia tarda más que la culpa en ceder, aún así les hablé con calma recordándoles que antes de convertirse en hombres con títulos y trajes habían sido niños con miedo, que dormían tranquilos solo cuando escuchaban el zumbido constante de mi máquina de coser durante las noches interminables. Expliqué que no buscaba someterlos ni cobrar cuentas pendientes, que lo único que quería era nombrar lo sucedido y trazar el camino hacia adelante. Porque familia no significa impunidad y amor sin respeto termina por convertirse en una cadena que ahoga en lugar de unir. Se escucharon disculpas desordenadas, frases atropelladas que pedían perdón por haber callado, por haber permitido que el veneno se instalara en nuestra mesa, por haberse reído cuando lo correcto habría sido detener la burla. Aunque una parte de mí habría querido abrazarlos y borrar de golpe la herida, entendí que el perdón sin cambio alimenta el mismo ciclo que me llevó al borde, por eso pedí hechos en lugar de palabras. Pedí visitas regulares a la fábrica para conocer a quienes sostienen su vida, pedí reuniones mensuales con cuentas claras. Pedí reglas de trato que protejan a todos y pedí límites frente a cualquier persona que intente usar mi apellido como arma, incluso si se trata de alguien de la propia sangre. El mayor intentó negociar con un tono que mezclaba cariño con cálculo, habló de reputación, de socios inquietos, de la conveniencia de reorganizar mi papel para evitar escándalos. Ofreció un asiento simbólico en el consejo y un puesto honorario sin poder real, y mientras lo escuchaba descubrí en sus palabras la misma música que había acompañado cada burla disfrazada de broma. Te dejamos estar si no estorbas, te respetamos si no decides, te aplaudimos si no hablas. Respiré hondo para no responder desde el dolor y contesté con la claridad de quien ya cruzó un umbral, que mi nombre no es adorno ni medalla para colgar en la pared, que mi apellido es cimiento y los cimientos no se exhiben. Se respetan para que la casa no se derrumbe. Mi nuera apareció en ese momento con los ojos hinchados, pidió hablar a solas, prometió explicaciones, se declaró víctima de un impulso, dijo que fue el duelo, la presión, el miedo. Juró que la risa no buscaba destruirme sino defender su lugar, y aunque las palabras estaban cubiertas de ansiedad, detrás todavía se escuchaba el metal del orgullo. Respondí con la misma serenidad con la que mostré los documentos, que la rescisión de su contrato seguía en vigor, que la opción de trabajo comunitario estaba abierta si de verdad quería recuperar algo de dignidad. Que no pretendía arruinar la vida de nadie pero tampoco iba a permitir que la mía volviera a ser alfombra. No tardó en aparecer la amenaza disfrazada de consejo, habló de abogados que podrían impugnar, de periodistas dispuestos a escribir versiones alternativas, de influencias que moverían titulares. Y al escucharla comprendí que el corte debía ser definitivo, sin márgenes blandos que alimentaran la fantasía de impunidad, por eso expliqué con calma que cada documento ya estaba digitalizado y notariado. Que el código de ética se aplica con el mismo rigor a cualquiera, que la empresa no podría volver
a contratarla durante años conforme a cláusula de protección de marca y que cualquier intento de difamación futura activaría acciones legales sin más advertencias. No lo dije para humillarla, lo dije para enterrar de una vez la ilusión de que podía seguir manipulando a todos con amenazas. Mis hijos preguntaron si el tiempo podría suavizar la dureza de mi decisión, si alguna tarde volveríamos a reunirnos sin esa sombra, si alguna risa volvería a llenar la casa como antes. Respondí como madre antes que como fundadora, que no vine al mundo a condenarlos sino a enseñarles que la dignidad es una casa que se barre todos los días. Que mi puerta permanecerá abierta para el cariño sincero y cerrada para cualquier falta de respeto, que pueden llamarme cuando estén listos para trabajar con las manos, para escuchar a los obreros, para sentarse con las bordadoras y aprender que un apellido solo se honra cuando se respeta el esfuerzo que lo levantó. Decidí dejar por escrito lo que a veces se acomoda a conveniencia en la memoria: accesos a cuentas con doble firma y auditorías externas, separación estricta entre gastos familiares y empresariales, protocolos claros de trato en actos públicos para que nunca más el dolor se convierta en espectáculo y una línea directa con el área jurídica para denunciar cualquier insinuación de burla o desprestigio. Agregué además la creación de un comité interno con voz del taller, porque una marca que no escucha a su base termina siendo fachada vacía por dentro. Quise cerrar sin dramatismo, pedí que la casa permaneciera en silencio por una noche completa, sin mensajes ni reuniones urgentes, solo silencio para que cada quien escuchara lo que sus propias conciencias tenían que decir. Y después de abrazar a quienes realmente quisieron acercarse, caminé hasta la puerta con pasos firmes, consciente de que toda ruptura verdadera duele pero libera. Y antes de salir dejé sobre la mesa un papel sencillo con 2 líneas que valían más que cualquier discurso: quien desee mi afecto tendrá mi tiempo, quien intente usar mi nombre tendrá mi distancia. En el pasillo respiré hondo, me senté en el primer escalón y permití que el peso saliera despacio como un suspiro después de un día interminable. Recordé la máquina de coser iluminada por una vela, el agua tibia en una olla para bañar a un hijo, los dedos sangrantes en medio de la costura, el primer boceto aceptado, y agradecí haber aprendido a decir no sin gritar. Porque esa es la manera más limpia de cerrar una historia sin abrir heridas nuevas. Mientras la calma volvía a instalarse, entendí que, a partir de ese momento, mi familia sería medida no por la apariencia que muestra, sino por el respeto que practica. Y que mi presencia seguiría siendo refugio solo para quienes supieran proteger lo mismo que yo protegí siempre: la dignidad que sostuvo cada puntada. Al amanecer de los días posteriores sentí una calma distinta, una serenidad que ya no dependía de miradas ajenas ni de comentarios venenosos, sino del simple hecho de haber puesto las cosas en su lugar. Caminé temprano hacia el taller principal y recorrí los pasillos donde el sonido constante de las máquinas de coser marca el ritmo real de nuestra historia. Un ritmo que no entiende de apariencias ni de rumores porque está hecho de puntadas, de hilos y de manos que día tras día sostienen lo que otros pretenden manchar con palabras vacías. Saludé a cada trabajadora y trabajador por su nombre, porque cada uno de ellos representa el verdadero cimiento de la marca, y mientras lo hacía confirmé que ninguna burla logra borrar lo que se construye con dignidad.